Apreciados estudiantes, cordial saludo. Bienvenidos a su crédito de Derecho Penal General. Iniciamos módulo con esta nueva temática, con esta nueva asignatura. Nuestra primera lección la vamos a trabajar el día de hoy, iniciando por hablar de la importancia del derecho penal. Yo sé que para ustedes, al hablar de este tema, pues se le vienen varios comentarios y varias de pronto palabras, definiciones claves referentes a esta temática. El derecho penal en sí es una asignatura muy importante y más para ustedes en este programa de formación de criminalística, de investigación criminalística, toda vez que van a ir como de la mano tanto el contenido teórico como la práctica de ustedes. Entonces yo sé que van a sentirse motivados por la temática, por el contenido, y van a estar muy familiarizados con cada uno de los conceptos y los diferentes temas que vamos a tocar a lo largo de estas 48 horas. Cuando hablamos de derecho penal, estoy segura que a ustedes se les viene a la cabeza muchas palabras claves, entonces se pueden estar pensando en el tema de delitos, de castigo, de criminalidad, de delincuente, de fiscalía, de justicia, de culpabilidad, de prisión, de sanción, de política criminal, entre muchos otros aspectos y muchas otras definiciones. En ese sentido, pues estas definiciones efectivamente tienen que ver mucho con el área del derecho penal. Tanto así que lo que regula en esto es como el comportamiento del ser humano frente a ciertas conductas de la sociedad, ¿no? Entonces, en el tema de investigación, pues ustedes van a estar muy familiarizados con toda esta temática, como les dije anteriormente, y a medida que lo vayamos sabiendo va a estar de la mano tanto el contenido como la práctica que ustedes ya pueden ir adelantando a nivel del diario vivir, de todas esas noticias que nos absorben día a día con tantos lesiones a los derechos de las personas. Ustedes van a estar muy de la mano con esta temática. Pero bueno, para iniciar vamos a hablar entonces de qué entendemos por derecho penal. Y en ese sentido, entonces todas esas palabras que dejamos sueltas y que enunciamos hace un momento, pues entran a tomar partido en este momento, ¿no? El derecho penal hace parte del derecho público, es una rama del derecho público, y ese es el conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas humanas para que de esta forma se viva de una manera acorde en sociedad, ¿cierto? Cuando eso no sucede así, entonces estamos enfrente de unas posibles conductas delictivas que tienen que estar tipificadas como delitos en el respectivo ordenamiento jurídico. Entonces a esto hace referencia el derecho penal. Entonces ahí hablamos más adelante en otro crédito, porque para este programa el área del derecho penal lo vamos a manejar, o está programado mejor, en una serie de créditos que iniciamos hoy con derecho penal, después continuaremos con un derecho penal especial, posteriormente con un derecho procesal penal, y cuando estén viendo su crédito de derecho probatorio, también vamos a aplicar lo relacionado al derecho probatorio en el área de penal, obviamente. Estos conceptos los van a estar acompañando un buen largo tiempo, y para la práctica y ya para el momento en que ustedes desarrollen su actividad criminalística, su actividad de investigación, pues van a estar ahí muy de la mano uno con otro. Entonces, cuando hablamos de un delito, cuando hablamos y partimos de que existe un delito, pues antes de eso tiene que existir, tiene que nacer la lesión de un bien jurídico.
¿cierto? De un bien jurídico tutelado, que se lesione, se amenace o se vulnera. Ese bien jurídico tutelado puede ser personal, es decir, puede ser mío, mi derecho, o puede ser de la colectividad, de la asociación, de la sociedad como tal, ¿cierto? Entonces, bienes jurídicos, como ya lo recordarán ustedes, cuando hablamos de bienes jurídicos hacemos relación a aquellos derechos que entendemos que son parte de nosotros o parte de la sociedad. Derechos tales como la vida, derechos tales como la integridad personal, derechos de carácter económico, de libertad, ¿cierto? Entonces todos esos bienes jurídicos a veces se ven vulnerados, se ven amenazados, y en ese orden de ideas es que a diario vemos en nuestras noticias, no solamente locales, nacionales, sino también de orden mundial, la vulneración a los mismos. Entonces hablamos de secuestros, hablamos de homicidios, de feminicidios, de violaciones, de abusos, de estafas, de concierto para delinquir y toda esta serie de delitos que son una ramificación muy grande y extensa en lo que concierne a nuestra temática penal. Está plasmada estos delitos en un concepto muy superior y muy mayor, lastimosamente. Bueno, toda materia, por consiguiente, tiene como sus libros de apoyo, su temática a la cual hay que consultar. Entonces, cuando estábamos viendo el crédito de derecho constitucional, nuestro libro de apoyo y nuestro libro fuente de esta materia era la Constitución Política de Colombia. Ahora, en este crédito, estamos hablando de Derecho Penal General. Tenemos dos códigos, dos libros para trabajar y para apoyarnos en todo ese conocimiento. En un primer lugar, trabajaremos con el Código Penal colombiano, el cual se encuentra normatizado a través de la Ley 599 del 2000, y un segundo libro, que es el que hace referencia al Código de Procedimiento Penal colombiano, regido por la Ley 906 de 2004, el cual introduce el sistema acusatorio en materia penal para nuestro país. Entonces, des en cuenta que estos dos son los dos textos que vamos a manejar en un primer inicio, y en lo que tiene que ver con este crédito, vamos a manejar nuestro Código Penal colombiano, que está y contiene como esa parte introductoria del derecho penal general como tal. El contenido que vamos a trabajar en este crédito, pues lo vamos a relacionar de la siguiente manera. En un primer lugar, vamos a trabajar unas normas rectoras, tanto del derecho penal como del derecho procesal penal. Posteriormente vamos a hablar de un control social, de la historia del derecho penal a nivel local, a nivel país y a nivel mundial, también cómo se llevó a manejar, cómo se dieron esos inicios de la sanción, del castigo para ciertas conductas. Obviamente lo vamos a manejar pues pinceladitas muy finitas, porque es un tema muy extenso, pero lo importante es tratarlo. Asimismo, vamos a hacer una definición de conceptos generales para que ustedes no queden tan perdidos. Yo sé que, como les dije al inicio, ustedes van a sentir familiaridad con el tema porque es algo que se vive a diario, pero indiscutiblemente pues hay conceptos que se tienen que tener como muy claros, como muy establecidos, y a esos es a los que vamos a dar un tiempo para que ustedes los tengan presentes. Asimismo, vamos a hablar del delito, del tipo penal, sus características, sus elementos, sus sujetos. Y posteriormente hablaremos de las modalidades de la conducta punible, que también es un tema muy interesante. Todos, en realidad, para mí pues es un tema muy interesante lo que hace relación al derecho penal, y al momento en que ustedes lo van conociendo, también se van apasionando con el mismo, ¿no? Más cuando estemos hablando de casos, de casuística, entonces se va a sentir mayor interés por el mismo. Trataremos un tema relacionado al concurso de personas. Entonces, en este concurso de personas hablaremos de autores,
de coautores, de partícipes. Tocaremos muchas definiciones en este aspecto. Hablaremos también de qué se entiende por personas imputables e inimputables, cuáles son las penas y cuáles son las medidas de seguridad y qué se diferencian y a quién se les aplica estas dos categorías. Y tendremos en cuenta también para el estudio aquellas causales de ausencia de responsabilidad. Cuando se comete un delito, sin embargo, no es viable que me condenen, no es viable que me sancionen porque yo estoy incurso en una de esas causales de ausencia de responsabilidad. Hablaremos de aquellas causales de menor y de mayor punibilidad. ¿Cuándo se nos agrava la pena? Cuando llevamos a cabo la comisión de un delito, pero entonces ese delito tiene una sanción, pero aparte de eso tiene un agravante que hace que la pena se me aumente. O cuando estamos incursos en un delito y de repente realicé alguna acción que hace que se me disminuya esa conducta punible en el momento de llevar a cabo la tasación de la pena como tal. Y por último, vamos a hablar, más que hablar, vamos a hacer un trabajo muy práctico de casuística, el cual vamos a estar desarrollando coetáneamente, profesora y estudiantes. Y va a ser muy interesante y muy bonito porque de esta forma es como ustedes aprenden a manejar un poco más toda esta tipificación de delitos que contiene nuestro Código Penal. Entonces, a quién se les aplica, qué medidas se les puede dar, bajo qué condición actuó el sujeto activo, el sujeto pasivo, cuál verbo rector fue el que se llevó a cabo, si la conducta se llevó a cabo por acción, por omisión. Entonces, son tantas cosas que enmarca todo este tema penal que va a ser muy interesante llevar toda esa teoría a la práctica y estoy segura que de ese modo ustedes van a entender mucho mejor estos temas que vamos a tratar. Iniciamos hoy entonces con nuestro segundo tema. Quise iniciar por el tema de control social para posteriormente hablar de un poco de historia y dejar el tercer tema como las normas tanto del Código Penal como de procedimiento penal. ¿Por qué? Porque este control social es como un antecedente, como un aspecto introductorio antes de llegar a lo que hablamos de derecho penal como tal. Posteriormente sería muy interesante tratar todo lo relacionado a cómo nace ese derecho penal y ya posteriormente ya enmarcarnos y enfrascarnos en lo que tiene que ver con nuestra legislación penal colombiana. Bien, entonces haciendo ya esa aclaración, iniciaremos a hablar sobre el control social. ¿Qué es el control social? Entonces, este título, este tema de control social, nuestro primer tema a tratar, se entiende como el conjunto de prácticas, actitudes y valores destinadas a mantener o a establecer ese orden dentro de las sociedades. Se concibe entonces como un medio de fortalecimiento y supervivencia, no solo para el conglomerado social que lo integra, sino también para la normatividad que rige ese conglomerado social, ¿cierto? Entonces, lo que se busca es establecer el orden a través de ciertas prácticas, de ciertos mecanismos, ese orden que debe prevalecer en la sociedad. Y de esta forma fortalecemos normas y fortalecemos la convivencia en general del entorno social. ¿Listo? Vamos a hablar de cómo se lleva a cabo ese control social. Entonces, encontramos que existen unos medios informales y unos medios formales para llevar a cabo ese control social en nuestra comunidad, ¿cierto? En nuestra sociedad como tal. Entonces, dentro de los medios informales para llevar a cabo ese control social, más que todo para regularizar nuestra conducta humana, tenemos que dentro de los medios informales está la familia, la escuela, la religión,
los medios de comunicación, partidos políticos y comunidad. Entonces vamos a desglosar uno por uno. La familia. La familia es el primer grupo de referencia que se tiene para ejercer ese control social. Entendida la familia como la base o el núcleo fundamental de la sociedad. Allí en la familia es donde aprendemos nosotros nuestros valores, nuestros principios, nuestras normas de comportamiento, las cuales están sujetas a un marco de amor, de respeto, de justicia y de solidaridad, entre muchos otros aspectos valorativos, ¿no? Entonces ahí es donde a mí me enseñan en un primer inicio cómo comportarme. Ahí están nuestros papás diciendo esto se hace, esto no lo hagas, esto está bien, esto no está bien. Ahí es donde nos ponen nuestras primeras pautas de comportamiento y nos enseñan a discernir entre lo bueno y entre lo malo. El segundo medio informal de control social es la escuela. Entonces a ella se integra el individuo un poco en edades más tempranas, cuando sale ya del seno familiar. Acá hablamos de a partir de los 5 años están los niños ingresando a la escuela. En otros escenarios puede ser que los niños inicien con anterioridad a esa edad, pues por cuestión de trabajo de los padres. Ahora están los niños en párvulos, en transición. Bueno, hay muchos aspectos de grado de escolaridad ya definidos para niños menores de 5 años, pero ahí entonces es donde los niños llegan a adquirir otra forma de conocimiento mediante la educación y la enseñanza y la interacción con sus mismos compañeros. Entonces ahí ya salimos como de esa zona de confort de mi familia y vamos a entrar a compartir de una forma más social, con toda la temática alrededor de enseñanza y de educación, y con la interacción no solamente de lo que yo llevo desde la base de mi familia, de lo que me han enseñado, de lo que yo he aprendido, sino también lo que voy a aprender y a compartir con mis demás compañeros, más lo que voy a recibir de mis educadores. Entonces ahí tenemos el segundo medio informal de control social. Vamos con el tercero, la religión. Para nadie es un secreto que en algunos países se tiene gran influencia para la sociedad el tema religioso, ¿no? Tanto así que esta orientación a veces rige mucho lo que tiene que ver con el direccionamiento y el orden de los estados, y asimismo con la enseñanza y la educación que pueda recibir una persona. Entonces, así es como observamos que muchas personas escogen que sus hijos o que uno personalmente asista a un colegio o a una universidad con cierta orientación religiosa y ahí lleve a cabo pues todo lo relacionado a su enseñanza. Continuamos con el tema de medios de comunicación como medio informal de control social. Y pues estos medios de comunicación a diario, a cada instante, a cada segundo, están emitiendo contenidos en ocasiones y la verdad generalizado en muchas ocasiones de la realidad social que se vive, lo que fomenta en el individuo su pensamiento en pro o en contra de las conductas humanas. No quiere decir esto que los medios de comunicación sean utilizados para persuadir o para llevar a cabo cierta influencia negativa en los individuos, no. Si usted viene con unas bases sólidas desde su familia, entonces cuando esté en contacto con estos medios de comunicación, pues no va a tener ningún problema para interferir en su conducta si usted tiene unas bases sólidas de lo que está bien y de lo que está mal, ¿no? A diario vemos la cantidad de contenidos poco relevantes para nosotros, para nuestro crecimiento como seres humanos, pero bueno, eso influye o no influye, y uno como ser humano está en la libertad de escoger qué mirar y qué no mirar. Los partidos políticos. Los partidos políticos son una forma de organización de los individuos. Entonces a ella se llega para pertenecer a un grupo que tiene una ideología, una serie de normas, de reglamentaciones y de pensamiento propio, cuyos miembros que se integran a la aceptan
la acogen y la defienden porque quieren hacer parte de ella. Y por último tenemos la comunidad. La comunidad tiene una gran influencia directa sobre los individuos porque es allí donde nosotros nos desenvolvemos, donde estamos en constante interacción unos con otros. De su aceptación o rechazo resulta de vital importancia para nuestro desarrollo en sociedad. Es decir, si la forma como a mí me acepta la comunidad, como yo puedo hacer parte actora en ese desarrollo de la comunidad, eso llega a afectar de una u otra manera a cada individuo. ¿En qué? En su desarrollo como tal, como ser objeto de la comunidad. Entonces, hasta aquí llegamos con los medios informales que ejercen ese control social. Pasamos ahora a los medios formales de control social y acá nos encontramos entonces con el derecho penal. El derecho penal entonces tiene que ser entendido como la última ratio, como la última instancia a la cual tenemos que llegar para ejercer el control social, porque el individuo tuvo su conducta y no se pudo llevar a cabo, no se pudo corregir a través de los diferentes medios que ya mencionamos, teniendo en cuenta las circunstancias en las que se encuentre. Entonces, su conducta es reprochable y acá es donde ya viene a interferir el derecho penal para aplicar de esta forma una sanción o un castigo. Eso es el derecho penal. Entonces, para llevar a cabo ese control social, esta es la última instancia que se utiliza para aplicarla. Se implementa, el derecho penal se implementa pues obviamente a través de las leyes que un Estado regula, obviamente de las conductas de cada ser humano, de aquellas conductas que no son deseadas, que son violatorias de derecho, que son amenazantes, agravantes y vulneran estos derechos. Y estas conductas, estas sanciones pueden ir o bien sea desde la prevención o bien sea hasta la represión. ¿De qué? De lo que usted cometió. Entonces, des en cuenta que acá ya entra a ejercer el derecho penal la conducta de control social, pero entendida, y quiero que les quede claro a ustedes, como la última instancia para poder atender a esa persona que tiene una conducta desviada, que tiene una conducta diferente a lo que se encuentra dentro del orden social como tal. Este control formal, entonces, son ejercidos por instituciones que integran el sistema penal, llámese así sistema judicial, policía judicial. Dentro del sistema judicial entonces encontramos los jueces, los tribunales, fiscalía, la policía, centros penitenciarios, los cuales están muy vinculados al derecho por cuanto se dirige a las personas que, como ya les mencioné anteriormente, han vulnerado de manera grave aquellas normas sociales e incurren entonces en conductas que han sido tipificadas previamente por el legislador como delictivas, que se encuentran tipificadas a través de nuestro Código Penal como conductas delictivas. Entonces, con esto damos por terminado nuestro primer tema de control social. Espero que les haya quedado claro y desearles a ustedes un feliz día y desde la distancia un abrazo. Dios los bendiga.